uno buscaba la manera, yo buscaba televisión internacional para ver canales venezolanos y era una asquerosidad ver eh, Globovisión o ver venezolanas de televisión o los canales que estaban también. Pero, entonces, ¿qué nos quedaba? Las redes sociales. Entonces, las redes sociales había mucho de todo, pero bueno, ya uno aprendió a filtrar. Lo que sí me aparecía cada ciertas horas era una lámina de Megaanálisis con, con las cifras de participación cada ciertas horas. Y al final nos dan una cifra que nada tiene que ver con la ridiculez que el gobierno quiere vendernos. Vamos a conversar, como se los prometimos, con Rubén Chirinos Leáñez, el expresidente de Megaanálisis. Y gracias, Rubén, por estar con nosotros, como siempre, cumpliéndole a la gente. Dijimos que íbamos a hablar después de la elección y aquí estamos. Como siempre, después de la elección siempre conversamos y bueno, aquí estamos. Gracias, Carlos. Un placer y un gusto siempre hacerlo. Bueno, lo primero es, la cifra de participación de ustedes está ubicada entre un 13 y un 15, ¿no es la cosa? 13.59%. 13,5%. La cifra de participación del régimen es del 41, casi 42%. Bueno, una cosa es la verdad que los venezolanos saben que sucedió y otra cosa es la cifra oficial bueno, que lamentablemente en este país la oficialidad no refleja la realidad que viven los venezolanos. ¿De cuánto es el padrón Y electoral, Rubén? ¿De cuánto es el padrón electoral? 21 millones, ¿no? 21.485.000 fue el último anunciado por el mismo CNE a escasos días del 25 de mayo. Hablamos del lunes, martes de la semana pasada. Es decir, que 21 millones participaron, ¿cuánto? 485. 1.600.000 personas. No, perdón, No, no, 2.600.000, no, casi 3. casi 3, 2.900.000 personas según nuestras cifras, casi 3. Casi 3. Entonces, ¿cómo hicieron ellos para sacar ese montón de votos? ¿Cómo hicieron ellos para sacar? Es más, tú sumas los votos que sacaron ellos, más los que sacaron los supuestos opositores, tú dices, pues esto da como 8 millones de votos. ¿Dónde sacaron tanto? No, Carlos. Algo que es importante tener en cuenta es que este mismo reaccionar que tú tienes, esta misma inmunidad hacia un relato que no refleja la realidad, la tienen también los venezolanos en el país. Para los venezolanos no era extraño que hubiese un anuncio de, no sé, 20 millones de votos, 80% de participación. Ya los venezolanos están curados frente a ello, están curtidos frente a esto. Y este relato no influye en la venezolanidad, no influye entre los ciudadanos del país. He conversado ya con varios y una de las hipótesis que tengo, una de las conclusiones es que todo este tipo de relato forzado que se quiere establecer en términos generales, no solo en esto de lo electoral, en todos los sentidos, es forzar una realidad contraria a la de la gran mayoría, a la que la gran mayoría percibe, siente, vive, es ya no con el objeto de influir en esa gran mayoría, porque, como te digo, realmente hay un teflón en cuanto a consumir ese tipo de mensajes, este tipo de relatos, en este caso, este tipo de guarismos, números, proyecciones, sino que es con el fin, creo que en buena medida, de generar eh, una cara distinta al mundo, tratar de confundir a los confundibles, que muy probablemente estén fuera del país, porque dentro del país ya no hay territorio en la mente de los ciudadanos Perdón que donde te este interrumpa, tipo Rubén, pero es que hasta de fuera del mensaje país, camine. es que hasta fuera del país la gente no se lo cree, porque tú no puedes hablar de un 40%, un 41% de participación con las fotografías que uno ve y los videos que uno ve en las redes sociales. Yo no soy estadístico, tú sí, la mayoría del público no lo es, pero uno saca una cuentica. Si cuando hay una elección con el 80%, con el 70% de participación, uno ve colas realmente largas e interminables, uno dice, bueno, si participa la mitad o el 40%, uno ve una que otra colita. Pero tú no te puedes burlar de la gente, como lo hizo Stalin González, diciéndole que es que la votación era tan rápido que no daba tiempo a que se hiciera cola. Yo digo que era tan rápido que uno no le daba tiempo a ver la gente cuando pasaban al estilo flash. Ahora, pregunta concreta, Rubén. No te quiero meter a ti en un paquete, pero una cosa es que tú digas, vamos a decir que fue el 41 y vamos a ver cómo acomodamos estos resultados y los suelto a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, como hace siempre el régimen. Y otra cosa es que ya tuvieran listos los resultados. Mi percepción es que esto ya estaba listo.
participaran el 20, el 30, el 10, el 12, ellos iban a decir que era el 40 y tanto, y ese 40 y tanto lo iban a dividir así. A ti, desde el punto de vista técnico, ¿te da esa percepción o hubo un acomodo a medida que ellos vieron cuánto sacó Capriles, cuánto sacó Luis Emilio, cuánto sacó el gobernador tal o el gobernador cual? Yo me inclino más hacia tu tesis, yo me inclino más hacia tu tesis, porque fíjate, ayer cuando nosotros, hay algo que tú acabas de tocar en lo que es la visual, ¿no? En el comentario anterior, que es el sentido de la proporción de las cosas. Hay muchos sentidos importantes, sí, ciertamente todos los seres humanos y los animales tienen 5 sentidos, la mayoría de ellos. Los naturales, la visión, el tacto, en fin, el gusto, el olfato. Pero el sentido común y el sentido de las proporciones es fundamental en nuestra existencia. Proporcionar las cosas, darle proporción en función a algún tipo de insumo, en este caso la visual, es importante. Fíjate, en el 28 de julio, en el país hubo una participación que superó el 60%, pero es que teníamos 8 millones fuera del país. Así es. O sea, que cuando considerabas a los que estaban dentro del país, habrías hablado del 83, 84% de los que podían votar dentro del país. Pero te interrumpo ahí, si ya, teniendo... ya va a continuar. Porque pudiéramos decir que de los 8 millones que estamos fuera, por lo menos 4,5, 5 tenemos derecho a voto, ¿verdad? Es que no más, creo que alrededor de 6 millones tienen derecho a voto. Ok, continúa. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos una base de participación en el 28 de julio de los que estaban dentro del país de unos 15 puntos porcentuales. Hablamos de unos 15 millones, hablamos de unos 60%, 62%. Entonces, si el 28 de julio te participa esa masa, ese 62% del padrón electoral, estamos sacando los que no pueden votar, bueno, si participan ahora el 43, tiene que haber una visual más acercada a la proporción del 60 y tanto del 28 de julio. Y cuando hablas de velocidad del voto, más rápido que el 28 de julio no podía ser cuando era un solo voto que iba a ejecutar el presidente. Aquí estaba ejecutando que si un diputado, que si la lista, que si la otra cosa. O sea que el relato siempre se queda sin argumento frente al sentido común de los venezolanos. Fíjense, el sentido de las proporciones, como están colocando en la pantalla, ahí podemos ver nuestro exit poll del 2024, el 28 de julio, teníamos a las 6 de la tarde 58% de participación, 58.8%. Superó al final del día los 60 puntos, 13.59%. A las 7 de la noche te dice todo. O sea, para que fuese la mitad, tú tendrías que haber visto más o menos la mitad de lo que pasó el 28 de julio, y eso no pasó. O sea que el relato se desvanece ante el sentido común, el relato se desvanece ante el sentido de las proporciones. Así es. Y el relato se desvanece en la inteligencia del venezolano de a pie. ¿Qué pasa? Que bueno, yo en lo último que comentas, yo sí creo que ya todo, como uno de los argumentos que tenían los venezolanos para no participar dentro de aquello que hicimos, la encuesta que hicimos antes de la elección, uno de los argumentos era, eso no va a cambiar nada, eso es todo un show. Eso eran parte de los argumentos que nos decían los venezolanos en la encuesta entre el 12 y el 16 de mayo. O sea que aquí no hay mucha cosa que decir, ya todo Ahora, estaba listo. hay dos preguntas que tengo. La primera, ¿de verdad tenemos que creer que ese padrón electoral es de 21 millones de personas? Ahí no hace rato que ellos vienen inflando ese padrón electoral para tenerlo como comodín, meter gente que no vota y ellos la ponen a votar, etcétera. Fíjate que del 28 de julio del 2024 a este 25 de mayo hubo un incremento de 80,000 electores. ¿Cuándo hubo la inscripción? ¿Cuándo fue el proceso? O sea que todo esto tiene una suerte, Carlos, de oscurantismo en cuanto a lo que allí pasa, a cómo se estiman estos resultados. Uno de los argumentos que nos decían los venezolanos antes del 25 de mayo es que mi voto no cuenta, mi voto no se cuenta, por eso no voy a votar. Y al final de cuentas, o al final de todas las cosas, parece que, bueno, es cierto, los votos no, como tal, no se cuentan en el país. Ya sea que no se cuentan los que hay o cuentan los que no hay, pero algo pasa con el conteo de los votos, mira, que no no se es cuentan los que propio de la hay. realidad. No se cuentan los que hay. Cuentan los que no hay
y no cuentan los que le son adversos. Es decir, ahí tiene a Edmundo González Urrutia con, ¿cuántos fueron? 6.700.000 votos que sacó, no, 67% con el 85% de las urnas escrutadas. Fueron casi 8 millones de votos que sacó Edmundo González. Sí, correcto, Ajá. 7 millones. ¿Y cuánto Claro. sacó? Vamos a poner que fueron 8. ¿Cuánto sacó Maduro? 3.300.000. Esto me da 11 millones de votos. Quiere decir que de 11 millones de personas que participaron el 28 de julio, estos son números sacados Redondo. redondo, que participaron el 28 de julio, 8 millones de personas dejaron de participar este 25 de mayo. Ahora bien, yo quisiera que vayamos a la lectura del comportamiento. Yo sé que tu trabajo es numérico, pero tú como estadístico también eres un analista político porque esos números te dan una visión del comportamiento del país. ¿Hacia dónde va todo esto? ¿Por qué elegir a estos señores? Creo que fueron 38 que le dieron a 20 y tantos. No llegaron a 30. a 3. Ah, bueno. Llegaron al 10% Porque la de lo pregunta, que ahí hay. ajá, porque la pregunta es, ¿ellos también sacaron esos votos o ya se los tenía guardado Maduro? Esto es lo que va a sacar Capriles, esto es lo que va a sacar, esto es lo que va a sacar Guanipa, esto es lo que va a sacar Florido, esto es lo que va a sacar Luis Emilio. Al regreso con Rubén Chirino, presidente de Mega Análisis. Ya venimos. La gente, de verdad ellos sacaron esos votos, es decir, pudiéramos decir que en proporción, porque el número no, porque el número no existe. No votaron 3 millones, no votaron, perdón, los millones que ellos dicen, apenas se alcanzó a 3 millones en todo el país. Entonces, eso es lo que a mí me hace pensar que esto fue un resultado previamente diseñado. Esperamos hasta las 11:40 para que nos digan que lo hicimos de madrugada y soltamos esto. Ellos se van a quedar con tal número de diputados y nosotros con tanto número de diputados. ¿Eso fue más o menos así o si hubo unos boticos que ellos sacaron? Mira, de 13.59% de participación, que fue lo que hubo ese día, tomando en consideración los altos rechazos que tienen figuras como Capriles, como el mismo Manuel Rosales, bueno, y muchos de estos actores, pensar que hubo una movilización importante, medianamente importante, o de manera pequeñamente importante, es muy ingenuo pensarlo. No tengo números que me permitan o herramientas que me permitan consolidar una tesis. Lo que sí tengo la certeza es que la capacidad de movilización que han podido tener estos actores políticos de oposición o que se dicen de oposición, porque así hay que hablar, porque así es como hablan los venezolanos, la mayoría, es muy precaria, pero muy en extremo precaria, el chavismo puede consolidar estos 2.800.000 o 700.000 votos a través de esa estructura que tiene, que también son muy pocos, pero los puede articular a través de su estructura, pero estos actores no. Ayer veía a alguien que decía, bueno, cuando salían las primeras gráficas de cómo se reseñaba el Parlamento, o eso que está consolidándose, y los punticos rojos con los que usualmente colocan a los curules del chavismo, los otros punticos de color azul, y alguien decía, entendemos que los puntitos azules realmente no son azules, son rojos. Y con esa perspectiva de parte de la mayoría, con ese alto rechazo que tienen de parte de la mayoría, en el chavismo tampoco tienen capacidad de arrastre. O sea que el voto por Capriles, el voto por Tomás Guanipa, el voto por todos estos actores, es muy, pero muy, muy precario. El voto que hubo el domingo, fundamentalmente, es un voto del chavismo, sin lugar a dudas. No tienen ellos la musculatura para tener una presencia allí, dentro de lo poco que hubo, que ya es bastante decirlo. Ahora, cuando tú revisas tus estudios anteriores, y no sé si te estoy poniendo en un paquete con esto, cuando tú revisas tus estudios anteriores, los que tienen que ver con este show del pasado domingo, hay quienes cuestionan que la abstención se le adjudique específicamente al liderazgo de María Corina Machado. Hay quien piensa simple y llanamente, me robaron el 28, yo no voto más, yo no creo en esta gente, yo no creo en el Plan República, tampoco creo en la oposición funcional.
Hay quien dice que fue María Corina Machado. Yo pienso que hay un poco de los dos factores. Pero tú, que tienes los elementos en la mano, cuéntamelo. No, no, hay de todo un poco en este accionar, pero sin lugar a dudas hay una coincidencia de las personas con la figura, en el temario, la conciencia sobre un accionar, que en este caso era no votar. Hay conclusiones importantes de este 25 de mayo, entre ellas esa es una. Algo que se corrobora es que hay un liderazgo, hay una figura de liderazgo, que en este caso es María Corina Machado, que coincide con la mayoría, articula con la mayoría, muchos de esa mayoría le seguirán, muchos de esa mayoría actuarán por su opinión propia, pero algo sí tienen en conjunto ambos sectores o ambas partes, en la mayoría y el liderazgo María Corina Machado, están en coincidencia, están en comunión, van sobre una misma línea de acción. Y esa es una de las conclusiones de este 25 de mayo. Sí, para mí es parte de todo un poco, pero sin lugar a dudas hay una coincidencia, hay una conexión que ya sea por opinión propia o por directriz de María Corina Machado, lo importante es que hay una mayoría que coincide, comulga con su mensaje y de manera articulada actúan en la misma línea. En este caso, la acción era no votar. Y por otro lado, esto también corrobora lo inocuo del relato. Al estar esta comunión muy bien estrecha, siendo bastante fuerte, el relato, puertas adentro, no camina dentro de la mente de los venezolanos. Nada es distinto al viernes. Lo único distinto al viernes es que ahora Capriles es diputado y Manuel Rosales ya no es gobernador, pero el resto, y Morel Rodríguez tampoco es gobernador, pero de resto el país sigue igual. Y eso los venezolanos lo yo me tienen claro. pregunto, no, yo, yo me pregunto, ¿por qué dejaron a Alberto Galíndez, chico? Alberto Galíndez tiene no menos de 40 años siendo gobernador en idas y vueltas. Hubo un espacio como de 8 años, 10 años que no fue gobernador en Cogede, pero en los últimos años, desde antes de la llegada de Chávez al poder, Alberto, ¿por qué lo dejan? ¿Cuál es tu impresión? Sin ánimo de ser peorativo, también hablamos de un estado de los más pequeños del país. Eh, el, no tiene el peso, ya sea poblacional, político, económico, como para influir en el resto del país. Yo creo que en buena medida puede sonar un tanto empírico la opinión. Tratar de darle un punto de color azul al mapa rojo y que quedara en el centro podría ser una de las tesis, y que el punto fuese un estado que realmente no tiene el peso específico dentro de lo que son los 23 estados del país. Hablamos de que el estado Cogede es de los estados más pequeños del país. Y que eso sea una especie de reflejo de lo mayoritario que se es, podría ser un razonamiento. Un Obviamente razonamiento, hay pues. otro tipo, hay otros razonamientos que son muy propios del chavismo, porque ahí hay hubo una batalla interna y en eso que se llama chavismo, ahí fluyen cualquier cantidad en ese entramado de situaciones que aún no se conocen del todo, pero obviamente no representa mayor riesgo para el chavismo la figura de Galíndez. O sea que es una sesión inocua Sí, uno esta tampoco gobernación. quiere ser peyorativo, pero a lo mejor ellos dicen, bueno, ¿a quién le importa coger? Vamos a dejársela a la oposición. Ahora, tiene pegadito al lado al Estado portuguesa, que si tú me lo dices, el Estado portuguesa, antes de la llegada del chavismo, tú dices, el granero de Venezuela. Pero hoy por hoy, el Estado portugués es un Estado agrícolamente empobrecido, socialmente empobrecido, y pudiera tener la misma importancia en cuanto a productividad económica que tiene Cogede. Pero bueno, me toca hacer Correcto. nuevamente la pausa y quisiera que compartieras con nosotros para dónde van tus próximos estudios de audiencia y qué te queda de todo esto. Porque más allá de los números, que son exactos, estos números reflejan una situación país que, si bien no es exacta, le da a uno una interpretación. Yo quisiera que habláramos de eso, por favor, en la próxima parte. Amigos, seguimos conversando con Rubén Chirino Leáñez, que este domingo 25 de mayo tuvo una extraordinaria estrategia de irnos poniendo al día con los exit poll para que tuviéramos una alternativa a los números oficiales
que arrojó la dictadura venezolana. Ya venimos. ¿Cuál debería ser, por la lógica que ellos han aplicado, que siempre ha sido muy satisfactoria para nosotros en materia de la exactitud con la que trabajan, su próximo estudio? Porque estos números dejan una interpretación y aunque ellos trabajan como una ciencia exacta, como es la estadística, pues uno juega más el análisis político. ¿Qué te deja esto y hacia dónde van en el próximo estudio? Mira, conclusiones importantes que nos deja toda esta etapa, todo este evento. Como hablamos en la etapa, en el segmento anterior, cierto, hay un país que sigue un liderazgo y un liderazgo que conecta con un país, y ese es el de María Corina Machado. Eso sigue estando y se confirma el 25 de mayo. A la par de esto, hay una debilidad en la capacidad del chavismo de imponer relato. El relato que trata de imponer el chavismo dentro del país no se afianza, no se marca, no tiene la musculatura popular como para hacerlo. Los venezolanos están inmunes a ser afectados por el relato. Lo que los debilita es a los venezolanos, es una estructura de terror, persecución, de amedrentamiento que sí existe en el país, pero esa estructura a fin de convertir al venezolano en voto no tiene tampoco esa eficacia, no es capaz de, a través del temor, generar votos. Y eso lo pudimos ver también el domingo. Son algunas de las conclusiones que podemos tener. Obvio, la evidente. Nicolás Maduro, el chavismo baja de 3.300.000 votos del 28 de julio a menos de 3 millones de votos ahora compartidos con un segmento de oposición que quedó marcado. Y esa marca en ese segmento de oposición también genera otra conclusión para los venezolanos. Hay un alto nivel, un elevado nivel de depuración de imágenes y de rostros dentro del país opositor. Ahí te voy a interrumpir. Ahí te voy a interrumpir con el tema de la depuración del rostro. Primero quisiera que escucháramos lo que argumentaron Rosales y Stalin González para que luego hablemos de cuál pudiera ser el futuro de estos señores. Vamos a ver. Y hoy, quienes ejercen el poder y quienes actúan desde el radicalismo y la intransigencia se encuentran en el mismo lugar, celebrando una abstención que atenta contra un país que tiene cultura históricamente democrática. Quienes promovieron la abstención transmitieron un mensaje categórico conforme el cual el cambio está cerca y que esta abstención era requisito indispensable para acelerarlo. Mientras el oficialismo y promotores de la abstención avanzan en sus estrategias, nosotros anunciamos hoy al país que seguiremos en la ruta electoral, aún con los dolores que nos cause. Es decir, discursos en contra quienes tienen el verdadero liderazgo, discurso incluso contra el país, porque el país fue el que no votó. Acabamos de llegar a la conclusión de que hay una gran dosis de no votar por el liderazgo de María Corina, que dijo no es no. Y otra gente que simple y llanamente, aunque María Corina le dijera que sí o que no, no iban a votar porque ya no creen ni en el régimen ni en su sistema electoral. Pero entonces ahora esta gente, ¿qué se va a hacer? ¿Por qué? Stalin tiene una curul que se la regaló Maduro y se la puede quitar, así como se la regaló, se la puede quitar cuando quiera. Y Manuel Rosales entendemos que está delicado de salud, cosa que es absolutamente evidente, cosa que tampoco celebramos, y sabemos que tiene propiedades aquí en Orlando, que tiene familia aquí en Orlando, y probablemente venga si no le revocan la visa, porque aquí se ha hablado de pedir que a todo el que se ha conchupado con el régimen le revoquen la visa. Bueno, los venezolanos los visualizan a todos como políticos que han traicionado al país y el costo de los rechazos tiene que, para los venezolanos, los costos tienen que tener otros niveles. El costo de la traición para los venezolanos sienten que tienen que ser otros también. Entonces, hay venezolanos que deportan, hay venezolanos que sufren y bueno, los que traicionan también, para ojos de los venezolanos, no pueden traicionar al país y disfrutar de la traición como si el país no se diera cuenta. En dos platos, la traición no puede quedar impune, tiene que tener su costo. Para los venezolanos sí, Carlos, para los venezolanos sí. Bueno, una manera de los venezolanos de castigar la traición es no votar por ella.
y te lo decían, no voto el 28 de julio por traidores. Entonces, para los venezolanos, ok, no voto por los traidores, ahora, bueno, va a viajar, va a haber un juego de los nacionales de Washington contra los indios de Cleveland y no ha pasado nada, ¿no? Los venezolanos decían que quien le da la espalda también entienda que darle la espalda a los venezolanos tiene sus costos. Ahora, yo quiero dejar una puerta abierta antes que se nos termine el tiempo, y es que en tu último estudio hablábamos de la operación Guacamaya y hablábamos de cómo la gente tenía claro que eso no fue una negociación, sino una extracción. Pero recuerdo casi con memoria fotográfica lo alto de la barra que medía. ¿Quiere usted, creo que era, quiere usted o cree usted que puede haber más extracciones? No, era al 74% que reconocía que había habido una extracción, se le preguntaba si esperaba más extracciones. Sí, esperaba más extracciones. Y el 96% de estos sí espera más El extracciones. 96% espera más extracciones. Y esto me hace... Del 96% del 74%. Del Algo así como 74%. del 71% del global. El 71% del global, que el 71% de la población espere que esta gente pague por su delito o que haya más rescate, significa que hay una esperanza depositada en el liderazgo, porque vamos a estar claros, esto se produce, según entendemos, porque ha habido una combinación entre el liderazgo de María Corina Machado y los factores internacionales. Sí, los venezolanos, Carlos, empatizan con quedar libres. Y esto yo lo he dicho ya en algunos programas y todos estos números que hemos hablado a lo largo de mucho tiempo aquí contigo y hemos recogido y hemos obtenido estos hallazgos del país y luego entran en una especie de diatriba, quien dice que sí, que no es que es más, que es menos, que parece que es muy exagerado. Siempre lo he dicho y lo reafirmo, el día que en el país los venezolanos se puedan expresar, puedan caminar libremente por las calles, sientan que hay un cambio, horas apenas eso sea posible, las calles se van a quedar escasas para todos estos porcentajes. La mayoría va a ser inocultable en los ríos de gente en el país que desean ser libres, que desean, por ejemplo, Carlos, toda esta cosa comunal, en donde si tú te vas a mudar de una ciudad para otra, tienes que explicar por qué te mudas, cuándo te Bueno, mudas, y dónde te mudas. Rubén, porque Eso tú tiene lo a los sabes, venezolanos cansados. porque ese es el Los modelo venezolanos cubano. están, Acuérdate del claro, famoso video del tipo que le decía, el jefe de la comuna tiene que saber quién sale preñado. Así mismo decía, quién sale preñado, quién se muda, cuántos votan por nosotros, cuántos no, cuántos reciben la cajita clara. El control social. Los venezolanos están cansados de eso, hartos de eso, están asfixiados de eso, están asfixiados de que a la par de ellos el agua no llega, la luz se va, el gas no está, hay cola de gasolina, están cansados de todo, no, el dinero no le alcanza, los hijos piensan en irse, no pueden ver a los que se fueron, algunos fallecen en el país y no pueden volver los familiares a despedirse, todo un drama causado por un solo origen, el chavismo. Entonces, los venezolanos están asfixiados y cuando observan que un evento libera a otros, empatizan con ellos y desean que eso se replique de alguna u otra manera, por lo menos la sensación de libertad en todo un país que la anhela. Así es. Y esa es la razón de por cual los venezolanos empatizaron con ese evento y ese evento les generó esperanzas y les genera ideas, Sí. imaginan cómo puede ser. En fin, al final lo que quieren es tener los derechos y las facultades que la libertad otorga. Rubén, como siempre, muy agradecido. Hoy tuvimos la oportunidad en 3 bloques de poder desmenuzar todo esto. Pendientes de tu próximo trabajo y no puedo más que agradecerte lo que por el país haces, que es quitarle un poco la venda de los ojos que esta gente nos intenta poner. Gracias, cuídense mucho y recibe un gran abrazo tú y todo tu equipo de Mega Análisis. Siempre un gusto, siempre un placer, Carlos, y bueno, un honor. Así es, hasta luego. Amigos, Rubén Chirino Leañez, como les digo, pues nos quita un poco la venda de los ojos que quiere poner el régimen con sus números maquillados, disfrazados, y nos dice qué es lo que está pensando, qué es lo que quiere el país. Y reitero, no se ha pelado. Hacemos pausa, enseguida regresamos.